Bienvenidos a Valencianos Solidarios. Estamos en febrero de 1409. Hoy vamos a conocer a un hombre que se ha preocupado de aquellos a los que nadie había tenido en cuenta hasta entonces. Los locos, Los endemoniados. los enfermos mentales. Fray Juan Gilabert, usted pertenece a la Orden de los Mercedarios, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y a qué se dedican los frailes mercedarios? Nos dedicamos a ayudar a los demás buscando la liberación de los cautivos y prisioneros de guerra mediante el pago de un rescate con dinero. ¿Es cierto que a veces cambian ustedes mismos por el preso? Sí, a veces el dinero no es bastante, entonces nuestros frailes están dispuestos a quedarse en el lugar del prisionero. Verdaderamente admirable. ¿Usted ha viajado a esas lejanas tierras para negociar la liberación de los prisioneros? Pues sí, he tenido ese gran privilegio. ¿Y Fray nos observó que a los locos se les trataba de forma diferente a la de aquí? Efectivamente, allí no les llaman locos, se les trata como los elegidos de Dios y se les cuida y se les protege. ¿Hacía falta crear en Valencia un hospital para estas personas? Era muy necesario crear el hospital de los pobres inocentes porque muchos estaban abandonados en las calles y pasaban muchos desaires de hambre, frío e injusticias. Verdaderamente lleva usted razón, porque a veces la gente les maltrataba. Sí, y también ha sucedido que ellos mismos han causado males a otras personas. Tenemos que entender que no saben ni ganar ni pedir lo que necesitan. Son pobres inocentes a los que tenemos que cuidar. Ha tenido usted una idea genial, Padre Jofré. Realmente hacía falta esta obra en nuestra ciudad. Sí, hacía falta esta, pero lo importante es hacer siempre el bien a los demás. Y estemos donde estemos, debemos de ser solidarios.